decíamos que nosotros habíamos visto hasta ahora, ¿sí?, la parte de notación sigma, por un lado, ¿no?, como una escritura que nos permite escribir con precisión una suma de muchos términos sin necesidad de poner puntos suspensivos, ¿no? Es una escritura. Sí, digamos, esto, la notación sigma ya la vimos, sí. Eso es repaso de la clase pasada. Eso ya lo vimos, dijimos que si escribía, digamos, esta escritura diciendo con i desde 1 hasta n, supongamos, de determinada sucesión a sub i, ¿sí? Esta escritura quería decir que estoy sumando cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, así hasta que i vale n, ¿sí? Entonces, el desarrollo de esta expresión es esto. Digamos, justamente, cuando yo lo desarrollo, ¿qué hago? Bueno, pongo puntos suspensivos porque no sé cuántos términos hay, y si supiera, bueno, muchas veces son muchos, entonces lo escribo así, ¿sí? Entonces, esta notación me permite una escritura precisa de la cantidad de términos que estoy sumando, ¿sí? Por un lado vimos esto, por otro lado vimos qué pasaba si la sucesión era aritmética, ¿sí? En particular, dijimos que si la sucesión era aritmética, a ver, lo voy a escribir acá abajo, a ver si se ve. Si la sucesión es aritmética, decíamos que si yo sumo desde 1 hasta n a sub i, el resultado de esa suma daba n por el primero más el último sobre 2. ¿Se ve ahí o no se ve eso que queda escrito ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, esto era solamente si la suma era aritmética. Habíamos encontrado esa forma, ¿se acuerdan? ¿Sí? A partir de la suma de Gauss que había hecho para los 100 primeros números naturales, nosotros lo generalizamos, ¿sí?, a una sucesión aritmética cualquiera, ¿sí?, sumando n términos. ¿Qué pasa en particular si tuviéramos una suma geométrica? ¿Sí? Recordemos entonces que cuando una suma es geométrica, en realidad, perdón, cuando una sucesión es geométrica, ¿sí?, decíamos que teníamos una definición diciendo que teníamos el primer término por la razón a la n menos 1, para n mayor o igual a 1, ¿sí? Que está un poco relacionado, a ver, esta definición con la pregunta que hacía recién Dylan, ¿no? ¿Qué pasa en ese ejercicio que nos daban, que teníamos una sucesión que era 2 por 3 a la n más 1, ¿no? Y cómo me doy cuenta, que también decía para n mayor o igual a 1, ¿no? Y cómo me doy cuenta que es geométrica, si acá tengo n más 1 y en realidad yo en mi definición explícita tengo n menos 1. Bueno, ya sabíamos que por ahí hay distintas definiciones para la misma sucesión, ¿sí? Nosotros tenemos la forma explícita de la geométrica que nos permite, bueno, si tengo primer término y tengo razón, ya está, puedo identificar rápidamente qué escritura puedo ponerle. Eso no quiere decir que no la pueda reescribir y que me quede de otra manera, ¿sí? Acuérdense que nosotros, por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa con, por ejemplo, la sucesión de los números pares? ¿Qué pasa con la sucesión de los números pares? Nosotros podemos decir, bueno, pará, si yo quiero escribir los números pares, bueno, es una aritmética de primer término 2 y diferencia 2. Bueno, entonces, como yo me conozco la fórmula, digo que es primer término más n menos 1 por la diferencia.
¿no? Perfecto. Ahora, eso no impide decir que si yo hago esta cuenta, esto me da 2 más 2n menos 2, ¿sí? Cosa que ya sabía que puedo expresar también mi sucesión como 2n, ¿sí? Y no deja de ser la misma sucesión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, si a mí me dan esta sucesión y me preguntan, ¿es aritmética o geométrica? ¿Qué diferencia tiene o qué razón tiene? Bueno, no puedo decir, ah, no, es geométrica de razón 2 o, ¿sí? Simplemente otra vez digo, ah, bueno, a ver, le encuentro los primeros términos. El primero es 2, el segundo es 4, ¿sí? Escribo algunos términos y ahí identifico el tipo de sucesión. ¿Se entiende lo que digo? Porque esto aparece mucho, ¿eh? Esto va a aparecer mucho, digamos, una sucesión o aritmética o geométrica, pero que está dada por ahí no en la definición explícita. ¿Se entiende? ¿Mm? Como encuentro a partir de una definición cualquiera, simplemente desarrollo. ¿Mm? Bueno, entonces, en este caso vamos a sumar una sucesión geométrica, ¿sí? Y vamos a encontrar una expresión general para el resultado de la suma de cualquier sucesión geométrica, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar esto que escribimos acá y vamos a escribir la suma de esto siendo una geométrica, ¿sí? Porque si esto es una geométrica, mi primer término es A1, el segundo es A1 por R, el tercero es A1 por R al cuadrado, ¿sí? Después voy a tener A1 por R a la n menos 2, hasta A1 por R a la n menos 1. ¿Está bien eso? ¿Sí? Ese es el último término de esta sucesión geométrica. ¿Sí? Porque fíjense que este término, este que yo escribí acá, no es otra cosa que la sub n, ¿sí? El último término. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer es escribir, miren, la misma sucesión, la misma suma, perdón, todo multiplicado por R. Puedo hacerlo, digamos, tengo una igualdad. Tengo dos expresiones que es algo que es A igual a B. Puedo decir ahora, ah, bueno, R por A es igual a R por B. ¿Está bien? Si R es un número real, no, no puedo. ¿Puedo decir que no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Se puede? Eso es lo que se llama, ¿por qué dicen que son iguales? No, yo digo, si A es igual a B, entonces R por A es igual a R por B. Eso es lo que digo. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo, no sé, 8 es igual a 2 por 4. Eso es cierto. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero multiplicar por 25, 25 por 8 es igual seguro a 25 por 2 por 4. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? No, no entendí ahí qué decían, ¿por qué no? Ah, no, ¿por qué sí? Está bien. Bien, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo lo que digo es, en este caso también tengo esta expresión de la suma es igual a toda esta expresión, ¿sí? Eso ya sé que son iguales. Bueno, entonces ahora, si a esto lo multiplico por cualquier cosa, es igual a multiplicar esto por la misma cualquier cosa, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer eso.
lo vamos a multiplicar de los dos lados por R. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Miren, acá nos queda R por la suma con I de 1 a n de A sub I. ¿Está bien? Toda esta suma multiplicada por R, ¿sí? Y entonces, del otro lado, cada término queda multiplicado por R, ¿está bien? Porque es R por toda esa expresión. Bueno, voy a hacer la distributiva. Entonces me queda A sub 1 por R más A sub 1 por R cuadrado. ¿Está bien? Si multiplico este por R. ¿Sí? Más A sub 1 por R al cubo. Este me quedó por R. Más. Ahora, este queda A sub 1 por R a la n menos 1. Y el último queda A sub 1 por R a la n. ¿Sí? Todos los términos con una R más. ¿Mm? Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el de la suma de una aritmética, sumamos dos expresiones, ¿sí? Ahora vamos a restarlas, ¿sí? Vamos a restar todo esto con todo esto, ¿está bien? Restamos. Ahora de nuevo. Después del menos n menos 1, la r de más. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Acá, si multiplico a 1 por r a la n menos 2 por r, me queda 1 por r a la n menos 1. Si multiplico a 1 por r a la n menos 1 por una r más, me queda 1 por r a la n. No sé si es eso lo que preguntabas. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Bien. Entonces, yo ahora digo, voy a restar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resto esta suma menos R por la misma suma, ¿sí? ¿Está bien? Esa resta, fíjense que es como tener, si yo a esta suma la llamo X, tengo X menos R por X. ¿Se entiende que eso es lo que tengo de este lado? ¿Y eso cómo lo puedo escribir? ¿Puedo sacar factor común X? ¿Sí? De manera que esto me quede X por 1 menos R. Si yo puedo hacer eso, esa X es mi suma, ¿sí? O sea que de este lado me queda 1 menos R por la suma con I de 1 a N de A sub I. ¿Sí? ¿Se entiende eso hasta ahí? Entonces, ¿ahora qué pasa del otro lado? Fíjense que del otro lado, cuando yo empiezo a restar, tengo A1, que lo voy a escribir, pero después este con este se van a cancelar, ¿sí? Este con este también. Este con este también. Y estos también están cancelados, ¿sí? Los anteriores. O sea que me queda A1 menos A1 por R a la N, nada más. ¿Se ve que son los únicos que o sea, los resté entre ellos? Es como tener, miren, es como si yo escribiera, lo voy a escribir acá abajo. Primero escribo los de acá arriba. A1 más A1 por R
más A1 por R cuadrado, ¿sí? Hasta A1 por R a la N menos 1. Y ahora resto los que están acá abajo, ¿sí? Cuando resto los que están acá abajo me queda A1 por R menos A1 por R cuadrado menos A1 por R cubo, así hasta A1 por R a la N menos 1 menos A1 por R a la N. ¿Se entiende? Entonces, el primero lo miro y no lo tengo en ningún lado. Listo, ese sobrevive. ¿Sí? Pero ahora miro, este A1 por R, acá lo tengo con signo menos. A1 R cuadrado, acá lo tengo con signo menos. ¿Sí? El A1 R cubo, que va a estar acá, también se va a cancelar con este. A1 R a la N menos 1 se cancela con este. Entonces me queda solamente el primero y el último. Claro, ¿se ve? ¿Mm? El primero y el último. ¿Por qué multiplicado por la razón? El primer término es A1 de acá y el último de acá es A1 por R a la N. O vos decís el último, bueno, si fuera el último de aquella escrito a la N menos 1. ¿Está bien? Se ve esto que se achicó un montón, todo esto que yo tenía acá, me quedó esta expresión nada más. ¿Mm? Bueno, pero entonces, si yo lo que quería era tener el resultado de la suma de una geométrica, entonces este 1 menos r que está multiplicando a la suma, ahora lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda que la suma con i de 1 a n de a sub i queda igual. Esto lo expreso como a sub 1 por 1 menos r a la n, ¿sí? Sacando factor común a sub 1, y lo divido por 1 menos la razón. ¿Sí? Y esa es la expresión, ¿sí?, general de la suma de una sucesión geométrica cualquiera. ¿De dónde salió el 1 menos r? Es este que está multiplicando acá. ¿Sí? Lo paso dividiendo. ¿Está bien? Con alguna observación, ¿no? Porque ese 1 menos r, ¿qué tiene que cumplir para poder, para que yo diga, bueno, divido ambos miembros por 1 menos r? ¿Algo en particular? ¿Algo que no le podemos permitir, digamos, que le pase a esa expresión? Nada. 1 menos r, claro, exactamente. No puede ser cero. 1 menos r no puede ser cero, con lo cual r no puede tomar valor 1, ¿verdad? Entonces acá, cuando ponemos esta definición, aclaramos r distinto de 1. Y uno dice, ah, bueno, pero entonces no es general la definición, porque me sirve, pero no para cualquiera. R no puede ser 1. Pero ¿qué pasa si R vale 1? ¿Qué pasa si R vale 1? ¿Qué sucesión tengo? ¿Qué sucesión estaría sumando si R valiera 1? ¿Se dan cuenta lo que digo? Eh,
No necesariamente 0, sino que estaría sumando, fíjense, si R vale 1, yo sumo A sub 1 más A sub 1 más A sub 1 más A sub 1 más A sub 1, ¿sí? Tendría una sucesión constante, ¿sí? No necesariamente 0, sino, bueno, con el valor que yo le defina a sub 1. ¿Se entiende? Si la razón vale 1, estoy sumando siempre el mismo número. Entonces, ¿tengo problema para eso? No, porque yo ya sabía que si yo tengo una suma de 1 hasta n, que suma una constante, yo ya sabía que esto daba n veces c. O sea que no tengo problema, le puedo encontrar el resultado igual, ¿sí? Lo que digo es, si tengo una geométrica, ¿sí? La expresión de su suma es esta, siempre y cuando R no valga 1. Si R vale 1, lo calcularé de esta manera, sumarla, pero va a ser una sucesión constante, ¿sí? No es un problema. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, entonces, estamos con esto, a ver, ¿se entendió esta parte? Que nos quede esta expresión. Ahora vemos algún ejemplo, pero digo, ¿esto se entendió la cuenta que hicimos? Teníamos una sucesión geométrica, escribimos la suma con el desarrollo de la expresión. Después multiplicamos por R a ambos lados de la igualdad de esto que teníamos acá arriba, multiplicamos por R a ambos lados. Y después restamos ambas expresiones. Del lado izquierdo nos quedó 1 menos R por la suma de la sucesión, y del otro lado nos quedó el primero de los términos de la primera suma menos el último de la segunda suma, ¿sí? Porque todos los intermedios se cancelaron. ¿Mm? Entonces, ahora escribimos la suma y dividimos por 1 menos R para que nos quede solamente la suma. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, hemos encontrado la expresión de la suma de una sucesión geométrica. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, otra vez, a ver, ¿qué pasa si nos dan, una sucesión geométrica y queremos encontrar el resultado de su suma? ¿Para qué nos sirvió encontrar esta expresión? Entonces, esta para la geométrica, ¿eh? Suponete que nos dijeran, bueno, ¿cuánto dará el resultado de sumar con J desde 1 hasta N, o vamos a ponerle algún valor, qué sé yo, para que sea más fácil, hasta 10, de yo voy a escribir esto como 1/3 por 4 a la J más 2. A ver, primer cuestión, si yo quiero hacer ese cálculo, ¿sí? Dar el resultado de esa suma, tengo que poder identificar si esa suma estoy sumando una sucesión aritmética o geométrica, ¿sí? Si es alguna de las dos, tengo fórmula para el resultado. Si no es ninguna de las dos, voy a tener que sumar a mano, porque otra cosa no sé hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Primero, identificar el tipo de sucesión. Otra vez, insisto, tiene que ver con la pregunta de hoy de Dylan, que es interesante porque mucha gente tuvo ese problema. Entonces, ¿qué hago? Bueno, qué sé yo, puedo desarrollar los primeros términos de esa suma o los primeros términos de la sucesión, que es lo que nos va a dar una idea de qué tipo de sucesión estamos hablando. Fíjense, cuando j vale 1, yo tengo 1/3 por 4 al cubo, más cuando j vale 2, tengo 1/3 por 4 a la cuarta.
cuando j vale 3, 1/3 por 4 a la quinta, hasta 1/3 por 4 a la 12. ¿Qué estoy sumando? ¿Qué tipo de sucesión estoy sumando? Geométrica, ¿verdad? Está claro que es geométrica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Miro entre un término y otro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? Y que este término es haber multiplicado este por 4 y este es haber multiplicado este por 4, ¿sí? Y así veo que voy multiplicando por 4. ¿Está bien eso? ¿Mm? O sea que esta es una sucesión geométrica de primer término, ¿cuánto? Bueno, 4 al cubo sobre 3. 4 al cubo es 64, ¿sí? 64 tercios tiene como primer término. ¿Está bien? Y razón 4. ¿Estamos? Bueno, una vez que identifiqué eso, ahora vengo acá y digo, ah, bueno, le aplico la fórmula, ¿sí? ¿Cuánto va a dar la suma con j de 1 a 10 de 1/3 por 4 a la j más 2? Y bueno, ahora miro y digo, bueno, a ver, para la fórmula me dice, pone el primer término, lo tengo ahí. Ahora pone 1 menos y acaba la razón. La razón dijimos que era 4 a la n, pero n para nosotros es 10. ¿Dividido cuánto? 1 menos la razón, 1 menos 4. Bueno, puedo escribirlo como un 3, ahora puedo hacer alguna cuentita y simplificarlo para que me quede mejor, pero la expresión va a ser esa. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? Bueno, sí, en general es mejor simplificar, pero no es obligatorio acá. Acá el problema es a lo mejor si te preguntan y te dan opciones de respuestas, entonces, bueno, capaz que la opción que te dieron a vos, suponete puede haber sido, mirá, podría haber sido 64 por 4 a la 10, que incluso se puede escribir de otra manera, menos 64 todo sobre 9. ¿Me entendés? Y entonces digo, ah, pero pará, no, a mí me quedó esto. Y sin embargo es lo mismo, ¿sí? En ese sentido es importante saber si la expresión la puedo escribir de otra manera, porque fíjense que esto que está acá es un menos 3, ¿sí? O sea que en principio tendría 64 sobre menos 9 por 1 menos 4 a la 10, ¿sí? Y después, este menos 64 novenos, si lo multiplico por estos, me da lo mismo cambiar el orden, ¿no? Esto me quedaría menos 64 sobre 9 más 64 sobre 9 por 4 a la 10, ¿sí? Entonces lo escribo al revés y me quedó esa expresión de ahí arriba. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que, digamos, lo que podría ocurrir, que uno tiene que poder identificar si me están diciendo si la cuenta es la misma o no. ¿Mm? Ahora, si yo voy a dar el resultado, no hay problema que ustedes lo dejen expresado así. ¿Mm?
¿Está bien? Bueno, a ver, yo les quería hacer algún otro. Ah, algunos más de estos de repaso. A ver. Bueno, por ejemplo, esto puedo borrar. Bien. Supongamos ahora que nos dicen, sabiendo que la suma con J desde 1 hasta 10 de una sucesión geométrica, bueno, de una geométrica da 3069 512avos y la razón es 1/2, hallar el primer término. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Fíjense que otra vez, bueno, yo sé cuánto da la suma de los 10 términos primeros de esta sucesión geométrica. Entonces, bueno, despejamos a uno de donde tenemos que utilizar esta expresión, ¿verdad? Que es la que nos da la suma. ¿Mm? Entonces, nosotros ya sabemos que esta suma tiene que dar a sub 1 por 1 menos r a la n, bueno, en este caso a la 10, perdón, porque ya sabemos que son 10 términos, sobre 1 menos r, ¿sí? Ese valor es 3.069 sobre 512, ¿sí? Y también nos dieron el valor de A sub 1, de R, perdón, ¿sí? De R. Entonces, esto nos queda como A1 por 1 menos 1/2 a la 10 sobre 1 menos 1/2. ¿Sí? Esto da, otra vez, esta cuenta. ¿Sí? Bueno, y de ahí hay que despejar a sub 1, ¿sí? O sea que tenemos que A sub 1 por 1 menos 1/2 a la 10 es 1 sobre 1024, ¿no? Y 1 menos 1/2 es 1/2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que nos queda 3069 sobre 512 por 2. ¿Sí? De acá cuidado, ¿no? Porque, digamos, si bien son cuentas, bueno, hay que saber hacerlas. ¿Sí? Porque ahí donde se equivocan a las cuentas, les va a quedar otra cosa, que pasó mucho en el ejercicio de la sucesión aritmética del parcial, ¿no? Ahí si despejan mal, si no saben despejar, bueno, las cuentas les quedan equivocadas. ¿M? Bueno,
Y acá, ¿qué nos queda? A sub 1 por 1024 menos 1, 1023 sobre 1024, ¿no? Igual a 512 por 2. Y entonces a 1 nos va a quedar 3069 sobre 512 por 2 por 1024 sobre 1023. ¿Cuánto da eso? Acá sí saben simplificar o no. Da 3, ¿verdad? Fíjense que 1024 se simplifica con 512, ¿sí? Este 2 también se simplifica con este 2, y 3069 es 3 veces 1023. ¿Mm? O sea que A sub 1 es 3. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea del ejercicio? Nos dan el resultado de la suma de una geométrica y nos dan la razón. ¿Sí? Y a partir de ahí encontramos el primer término. ¿Sí? Bueno, de este, creo que, no sé si alguien hizo una pregunta en el Classroom sobre inducción. Inducción no lo vemos en este cuatrimestre, ¿sí? Ahora terminamos en el ejercicio 33. Este capítulo lo dejamos en el ejercicio 33 y ya la clase que viene comenzamos el otro capítulo, ¿sí? El capítulo 5, que ese sí va completo. Este es el 4, ¿no? Sí. Bien, de este capítulo, yo porque así después ustedes terminan con Claudia las explicaciones del parcial que ya había comenzado. Digo, de esta parte, de la parte de sumas, ¿sí? Empezaron con algunos ejercicios como para que hagamos, si quieren hacemos algunos, ¿sí? Si estuvieron intentando hacer, alguno que tengan dudas ustedes, o el 19B, dice Gaspar. El 19B dice escribir las siguientes sumas utilizando notación sigma. ¿Es el que suma 1 menos 1, 1 menos 1? ¿Ese es? ¿Pero es ese o yo? Sí, bien. No, porque hay algunos ejercicios que por ahí hemos cambiado o agregado alguno y a mí por ahí me quedó mal la numeración y no lo arreglé y por ahí les digo uno que no es. A ver, en todo caso la dejamos escrita acá abajo. La otra expresión. Ahí lo que tienen que hacer es escribir usando notación sigma. Más que... Ah, no, pero no es simplemente 2, 4, 6, hasta el séptimo. 2, 4, 6, ahí, termina ahí. ¿Sí? Esa suma hay que escribir. Bueno, primero que nada, hay que identificar la sucesión, ¿sí? Encontrarle la forma general a esa sucesión. ¿Eso es lo que no pudieron encontrar?
una definición explícita para esa sucesión? Bueno, pero digo, de dos formas podemos pensarla esta sucesión, ¿no? O bueno, o trato de encontrarle, o digo, ¿no es una sucesión aritmética o geométrica? Le puedo encontrar, arrítmica, aritmética o geométrica, digo yo. Aritmética, no sé, arrítmica, qué sé yo, no sé cuál será el ritmo. ¿Cómo hago para identificar si es aritmética o geométrica? No es una cuestión de adivinanza, ¿eh? A ver, si fuera aritmética, si es aritmética, tiene que ocurrir que cuando yo resto 1 menos menos 1, me tiene que dar lo mismo que cuando hago menos 1, que cuando hago 1 menos menos 1, ¿sí? Cuando yo resto un término con su anterior, todas las veces me tiene que dar el mismo resultado. Vengo acá, esto da 2, esto da menos 2, esto da 2. Bueno, chau, aritmética no es, ¿sí? No es aritmética. Si es geométrica, entonces, ¿qué tiene que pasar? El cociente tiene que dar lo mismo. 1 sobre menos 1 tiene que dar lo mismo que menos 1 sobre 1, lo mismo que 1 sobre menos 1. ¿Da lo mismo o no? Sí, da siempre menos 1. Bueno, ya está. Entonces, es geométrica. Y ese número, que es el que da siempre el mismo, es la razón. O sea que esto es una sucesión geométrica de primer término 1 y razón menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir esta suma, ¿cómo es la forma explícita? ¿Cómo me queda la explícita? Y habíamos dicho que era a sub 1 por la razón a la n menos 1. ¿No era esa la forma? Para n mayor o igual a 1. ¿Sí o no? Bueno, entonces cuando yo exprese la suma acá, voy a escribir menos 1. Acá fíjense que si yo pongo n desde 1, ¿hasta dónde voy a ir? Son 7 términos, ¿no? Bien, hasta 7. ¿Se entiende? Eso sería expresar en notación sigma la suma de esos 7 términos. ¿Sí? Bueno, bien, me alegro. Eh, bueno, después en el 18 tienen para escribir sumas con distintos límites, digamos, ¿sí? Dada una expresión de una suma con notación sigma, cómo descomponerla en otras dos, ¿sí? Acá una cosa importante también que yo les quería hacer es que todas estas expresiones que nosotros encontramos
para la suma de la aritmética y de la geométrica son resultados, ¿sí?, que valen cuando la suma comienza en 1, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, una suma, por ejemplo, si yo dijera, bueno, quiero dar el resultado de la suma con K desde 10 hasta 50 de 4 más K menos 1 por 2. ¿Qué hago con eso? ¿Puedo dar el resultado? ¿Sé qué tipo de sucesión es? Es geométrica. Geométrica, ¿cuál es el primer término? Aritmética, dice Maxi, de distancia 2. Claro, primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Porque si no, si es geométrica o aritmética. A ver, nosotros acá, fíjense que esta suma empieza en 10, ¿no es cierto? Esta suma empieza en 10. Si nosotros queremos mirar esta sucesión, digamos, empezando en 1, cuando K vale 1, tendríamos 4. Cuando K vale 2, tendríamos 4 más 2, 6. Cuando K vale 3, 4 más 4, 8, ¿sí? Cuando K vale 10, para escribir la parte de la sucesión que estoy queriendo sumar, cuando K vale 10, tengo 18 más 4, 22, ¿sí? Después tengo el 24, después tengo el 26, ¿sí? Hasta el término 50 me piden que sume, que va a ser 2 por 49 más 4, ¿sí? Es decir, el 98 más 4, 102, ¿no? Bueno, y después sigue, porque la sucesión es infinita, ¿sí? Pero lo que me están pidiendo acá es la suma de estos términos, ¿sí? Yo voy a sumar esos. Entonces, ¿estamos convencidos ahora de que es aritmética de diferencia 2? ¿Sí? Va de 2 en 2 claramente, ¿no? Bien. Es aritmética de diferencia 2. Bueno, buenísimo. Entonces yo tengo que usar esta forma de la suma. Ahora, lo que les decía hace un ratito, esta forma de la suma es si empiezo en 1, pero acá me estoy salteando 10 términos. Entonces, ¿cómo hago? Acá este ejercicio es interesante porque hay que usar muchas cosas de las que vimos, entre ellas propiedades de la suma, ¿sí? ¿Puedo expresar esa suma de otra forma para que empiece en 1? ¿22 más 102? ¿22 más 102? ¿Qué sería? 22 más 102. A 10 más a 50. Bueno, ¿y?
Y con eso, ¿qué haría? Vos decís cambiar esta suma y pensar como que el primer término sea el 22. Bueno, a ver, está bien, eso lo puedo hacer. Tengo dos formas entonces. Una, como dice Maxi, bueno, yo identifiqué que quiero sumar esto, bueno, ponele que si transformo ese como el primero, fíjense que es cierto que esta suma es igual a la suma con K desde 1, ¿sí? Hasta 40 será, no, hasta 41, ¿no? Creo que va hasta 41, de, fíjense, voy a escribir 22 más K menos 1 por 2. ¿Se entiende que es lo mismo? Esta es una manera, porque yo cuando K vale 1, esto se hace 0, o sea que el primero es 22. Cuando K vale 2, tengo 22 más 2, 24. ¿Sí? Cuando K vale 41, 2 por 40 es 80, más 22, 102. ¿Está bien? Es una opción, la hice porque lo sugiere Maxi, es una opción, y entonces ahora le aplico la fórmula de la suma, porque ahora ya está, empieza en 1 y termina en 41. Entonces esto es cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. Y se terminó. ¿Está bien eso? Primera opción. Segunda opción que yo hubiera hecho es, bueno, pero mirá, si acá sumo de 10 a 50, yo eso lo puedo expresar como la suma desde 1 hasta 50 menos la suma desde 1 hasta 9. ¿Es cierto o no? Que yo digo, bueno, lo pienso como que estoy sumando todos los términos hasta este, y después que le resto estos de acá. ¿Se entiende? Para que me quede la expresión. Hago eso y ahora digo, bueno, y a esta suma le conozco el resultado, sí, puedo aplicar esta fórmula ahora, porque ahora empieza en 1. Entonces esta me queda como 50 por el primer término, perdón, el primer término que es 4, más el último que es 102 sobre 2, menos, y esta le puedo aplicar, sí, porque empieza en 1. Otra vez, cantidad de términos por el primero, más el último, que este va a ser, ¿dónde estoy acá? Cuando K vale 9, 16 y 4, 20, sobre 2. ¿Sí? Y esta cuenta tiene que dar lo mismo que esta. ¿Se entiende? Dos maneras de resolverlo. ¿Mm? ¿Está bien? Evidentemente, la forma que propone Maxi es más corta, pero bueno, tengo que darme cuenta la manera de poder expresar eso así de otra forma. ¿Mm? ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra variante? Por ejemplo, a ver, hacemos uno cortito y ya cortamos y hacemos intervalo. Em,
Suponete, ¿y qué pasa si la sucesión no me la dan en su forma explícita? Ponele que me dijeran, dame la suma de los K de 1 a 40 de C sub K, si C sub K está dada como C sub 1 igual menos 3 y C sub M se define como C sub M menos 1 por 1/2 para M mayor o igual a 2. ¿Qué tengo ahí? Fíjense que la sucesión me la están dando en forma recursiva, no explícita. ¿Qué tipo de sucesión es? ¿Vos decís, Maxi? ¿Qué tipo de sucesión es? Ahí dice el primer término es 3, claro. Y un término cualquiera se obtiene del anterior multiplicando por 1/2. O sea que es geométrica, ¿sí? Es geométrica. ¿Está bien? Entonces, si es geométrica, bueno, una vez que tengo eso, por más que yo no tenga la forma explícita puesta acá, la puedo poner, ¿sí? Porque ahora yo ya sé que esta sucesión la expreso como menos 3 por 1/2 a la K menos 1. Seguro que tiene esa forma. ¿Se entiende eso? ¿Pero se entendió? Sí, sí. Son silencios este, prolongados, parecen vidas. ¿Pero se entiende o no? ¿Mm? Yo lo puedo expresar así y ahora vengo y digo, bueno, listo, es geométrica, tengo mi expresión. Bueno, bueno, pregúntenme, si les queda duda. ¿Está bien? Qué es lo que están pensando? ¿Esto que sea una geométrica? Pero siempre que yo diga tengo el término anterior por alguien, es geométrica, ¿sí? ¿Está bien? Si no, tendría que decir más o menos. ¿Mm? Entonces acá queda, bueno, vengo a la expresión y dice primer término, bueno, primer término es menos 3, y acá pongo 1 menos, acá va la razón, que dijimos que era 1/2, a la n, para nosotros n es 40, ¿sí? Sobre 1 menos la razón. ¿Está bien? Bueno, esto otra vez, yo podría escribirlo 1 menos 1/2 es 1/2, o si es 1/2, o sea que esto queda menos 6 por 1 menos 1/2 a la 40, ¿sí? Lo podría expresar así, fácil, pero bueno, en definitiva es esa cuenta. ¿Sí?
Bien. Distintas formas de aplicaciones de la expresión de la suma de sucesiones aritméticas y geométricas. Bien. Bueno, vamos a hacer un corte si quieren.